Antes de adentrarnos en el siguiente capítulo, vamos a realizar una serie de actividades del capítulo anterior, aplicando teorías. Imaginemos una persona ciega de nacimiento. Su problema no es cerebral. Tiene una serie de lesiones oculares que en el momento de nacer no tienen posible cura. Sin embargo, cuando llega a la vida adulta, las técnicas han avanzado lo suficiente como para permitir que tras una intervención de cirugía ocular recobre la capacidad de ver. ¿Qué diría un racionalista innatista? ¿O un asociacionista ambientalista? ¿Y un contrusvista sobre la experiencia visual de la persona ciega después de la operación? Se considera que las personas no tenemos memoria autobiográfica sobre los 2 primeros años de vida. Sin embargo, un célebre personaje ruso, estudiado por el psicólogo Luria, decía conservar recuerdo de su etapa preverbal. Todavía no había cumplido el año. Aparece en mi memoria muy claramente el ambiente. Mi mamá me saca de mi cama y me pone boca abajo. Yo siento el movimiento. Tengo una sensación de calor agradable y otra desagradable de frío. Recuerdo brillantemente la luz. En el día era así. Después, así. Era el crepúsculo. Luego, la luz de la lámpara se volvía así. ¿Por qué esta experiencia es tan poco corriente? ¿Qué nos enseña sobre los orígenes mentales del ser humano? Este caso, ¿qué expectativas viola de cada uno de los enfoques teóricos considerados? El filósofo e historiador de la ciencia Russell Hudson creía que toda experiencia está cargada de teoría, y lo explicaba así. El niño y el profano pueden ver. Ellos no son ciegos, pero ellos no pueden ver lo que ve el físico. Ellos son ciegos con respecto a lo que éste ve. Nosotros podemos no oír que el oboe está desafinado, aunque esto sea dolorosamente obvio para un músico. Hay un número indefinidamente grande de maneras de ver constelaciones de líneas, formas, manchas, etc. Vamos a comentar este texto después del punto de vista racionalista, empirista y constructivista. Y apliquemos teorías. El racionalista innatista podría decir que al recuperar su capacidad de ver, la persona anteriormente ciega vería, aunque quizás con alguna leve dificultad al principio, pero subsanable en poco tiempo. El asociacionista, ambientalista o empirista diría que la persona ciega tendría que aprender a ver, pasando un proceso semejante al de una persona vidente desde el nacimiento. Tendría, por ejemplo, que aprender a asociar la forma elefante con el concepto elefante. El constructivista diría que la persona se encontraría en un caos de sensaciones a las que no podría dar ninguna interpretación. Al no haber percepción pura ni cognición pura, pues lo que vemos es una construcción entre nuestras formas intelectuales a priori y los estímulos de la realidad. El proceso sería largo y costoso. Además, el constructivista mantiene que el conocimiento de cualquier tipo no es una mera asociación entre estímulos. Lo que ocurre en realidad se parece bastante a lo que diría un constructivista. Pero es todavía más dramático. La persona sufre un infierno de estímulos sin sentido y prefiere volver a su estado de ceguera. Eso no le pasa a alguien que nace vidente, pero que por un accidente desgraciado deja de ver. Es un caso rigurosamente documentado y fiable. Luria fue un psicólogo, discípulo de Vygotsky, de la máxima solvencia. Estos recuerdos sensoriomotores, de los que ninguno guardamos memoria, pondrían de manifiesto que no venimos al mundo vacíos o con la mente en blanco. Nuestra vida mental no es una tabla rasa, ni una página en blanco sobre la que el medio ambiente escribe. Nuestra mente está ya estructurada de una determinada manera porque el desarrollo ya tiene lugar en el seno materno. Este caso también plantea los límites de nuestro conocimiento sobre la naturaleza del desarrollo humano desde el punto de vista individual. Podemos dar cuenta tan solo de las líneas generales. El racionalista clásico considera que hay una separación tajante entre, por una parte, los hechos, los datos de la experiencia, y por otra, las teorías, las leyes, los principios. Eso quiere decir que para el racionalista los hechos permanecen, son los mismos para todos, mientras que las teorías pueden variar. Un racionalista antiguo, cuando ve una puesta de sol, cree que el sol gira en torno a la Tierra.
Un racionalista moderno ve la primera puesta del sol, pero cree que el movimiento del sol es aparente y que lo que se mueve es la Tierra en torno al sol. El asociacionista, por su parte, cree que las teorías son generalizaciones o procesos inductivos que se producen a partir de los datos sensoriales. No cree que las teorías o las concepciones previas orienten nuestra búsqueda de la verdad. Sostiene que hay hechos puros, que deben asociarse o encadenarse a otros hechos todas las veces que haga falta para llegar así al conocimiento adecuado. El constructivista cree que no hay hechos puros ni teorías puras. Todo está entremezclado. Los hechos ya están cargados de teorías o de concepciones previas, y las teorías surgen a lomos de los hechos. Hagamos otra actividad. ¿Qué tienen en común las siguientes explicaciones? Psicoanálisis. ¿Cómo sabemos que este niño tiene el complejo de Edipo? Porque odia a su padre. ¿Por qué este niño odia a su padre? Porque tiene el complejo de Edipo. Teoría de Piaget. ¿Por qué este niño no comprende que cuando una bola de plastilina cambia de forma, no cambia? Sin embargo, la cantidad de plastilina sí. Porque no ha adquirido el esquema lógico de la reversibilidad. ¿Cómo puedo saber si un niño ha adquirido un esquema lógico de la reversibilidad? Pues si declara que la cantidad de plastilina no cambia aunque cambiemos la forma de la plastilina. En la teoría de la evolución por selección natural. ¿Por qué ha surgido evolutivamente esta especie natural? Porque ha sido seleccionada por la naturaleza. ¿Cómo puedo saber si una determinada especie será seleccionada por la naturaleza? Pues si se da en la naturaleza, es que ha sido seleccionada por ella. En la teoría marxista. ¿Cómo podemos entender cualquier fenómeno social, cultural o ideológico? Todo fenómeno histórico es la expresión de las relaciones de poder económico que se dan en la sociedad. ¿Qué tipo de ideas, valores, leyes, costumbres, instituciones promoverá una sociedad con unas determinadas relaciones de poder económico? Pues aquellas que apuntalen, justifiquen y defiendan el poder económico vigente y sus propios privilegios. Resolvamos estas cuestiones. ¿Qué tienen en común las siguientes explicaciones? Todos estos ejemplos de explicaciones circulares o tautológicas. En la ciencia hay que evitarlas, porque tan solo aparentemente explican los fenómenos. Para ver que en la verdadera ciencia no se dan este tipo de explicaciones, pensemos en el caso de una enfermedad muy grave, ante la cual los investigadores razonarán de este modo. ¿Por qué esta persona tiene estos determinados síntomas en la piel? Pues porque tiene el virus X. ¿Cómo podemos saber si una persona tiene ese virus? Porque tiene esos síntomas en su piel. En la ciencia verdadera hay que encontrar el virus. No vale ampararse para explicar algo en precisamente lo que hay que explicar. El círculo vicioso solo lo puede romper la evidencia de que hay un virus que produce esos síntomas y que incluso pudiera estar el virus en el cuerpo y no aparecer por lo que sea los síntomas. El virus no solo explica de verdad los síntomas, sino que permite predecir lo que ocurrirá en el cuerpo de la persona infectada, que aparentemente está libre del virus porque no muestra los síntomas, cuando el virus haga su trabajo, aunque de momento no se haya manifestado. La diferencia entre un programa científico y un programa metafísico estriba en que la ciencia se va a las causas de los fenómenos. Y en la metafísica tan solo se aventuran interpretaciones de los fenómenos más o menos verosímiles. Las explicaciones circulares se autoprotegen, se blindan, se fortifican contra todo intento de refutación. La verdadera ciencia tiene que ser capaz de proponer su propia refutación. No parece ser el caso ni del darwinismo simple, ni del marxismo estricto, ni de la psicología y el psicoanálisis ortodoxo, ni de algunas propuestas, no de todas, piagetianas. Sin embargo, a pesar de todo, qué grande es su atractivo. Comenzamos el tema 2. Principales teorías sobre el desarrollo. La teoría de Piaget. Hagamos un resumen y una introducción sobre la biografía de Jean Piaget, juventud y formación.
Sus principales conceptos de la teoría piagetiana, como serían los factores del desarrollo, los mecanismos de él, el concepto de esquema. En los periodos de desarrollo hablaríamos de las características generales, el concepto de operación mental y la diferencia entre el pensamiento concreto y pensamiento formal. Y en las críticas a la teoría de Piaget hablaremos del concepto del periodo de desarrollo y de la universalidad de los periodos de desarrollo. Y a continuación hablaremos de implicaciones en la teoría de Piaget sobre el desarrollo social y la educación. Hagamos un esquema resumen. Sobre la biografía de Jean Piaget, juventud y formación. El clima intelectual que vivió Piaget durante su infancia y juventud influyó enormemente en el desarrollo de su teoría sobre la construcción del conocimiento. Su formación biológica, junto con sus intereses epistemológicos, dieron lugar a la epistemología genética, la explicación del conocimiento a partir de su génesis y posterior evolución. En cuanto a los principales conceptos de la teoría piagetiana, hablaríamos de la adaptación al medio, que es el principal motor de desarrollo, tanto biológico como intelectual. En este proceso de adaptación, el sujeto asume un papel activo. No solo percibe y reacciona entre los objetos del medio, sino que actúa sobre ellos, los transforma y a su vez se transforma. Los factores que explican la construcción del conocimiento son la maduración biológica, la interacción con el mundo físico y social y la equilibración. A pesar del énfasis en la construcción activa del conocimiento, Piaget reconoce el importante papel de los condicionantes heredados. Denominó invariantes estructurales y funcionales a dichos condicionantes. Los invariantes funcionales, la asimilación y la acomodación, permiten la adaptación y son mecanismos que se complementan mutuamente. El concepto de esquema es central en la teoría de Piaget. Constituye la unidad psicológica básica de funcionamiento. Los esquemas cambian y se reorganizan durante el desarrollo mediante la asimilación y acomodación. La asimilación se produce cuando el sujeto incorpora información del medio a partir de los esquemas de los que ya dispone, y la acomodación supone la modificación de los esquemas previos para hacerlos consistentes con las nuevas experiencias. De los periodos del desarrollo hablaríamos que este se organiza en periodos caracterizados por el empleo y la organización de unos esquemas determinados. Piaget describió 3 periodos. Sensoriomotor, operaciones concretas que incluye el subperiodo preoperacional y el de operaciones formales. El orden de adquisición de los esquemas correspondientes a los 3 periodos no varía, aunque las edades sean solo aproximadas. El periodo sensoriomotor supone el tránsito desde la actividad refleja hasta la construcción de los primeros esquemas de acción, la coordinación de estos y las primeras conductas internacionales. El periodo preoperacional se caracteriza por la utilización de esquemas, representaciones o simbólicos. El pensamiento del niño está aún muy ligado a los aspectos figurativos y superficiales de la realidad. El niño del periodo operatorio ya puede utilizar operaciones mentales, acciones internas irreversibles, y combinarlas, pero aún es incapaz de razonar sobre aspectos más abstractos o alejados del aquí y ahora. El pensamiento formal se caracteriza por un tipo de razonamiento hipotético-deductivo que conlleva la capacidad de considerar e imaginar lo posible. Según Piaget, este tipo de pensamiento constituye la cima del desarrollo de la inteligencia. En cuanto a las críticas de la teoría de Piaget, hablaríamos que a pesar de los méritos e impacto de la teoría piagetiana, esta ha recibido importantes críticas. Las 2 críticas principales se refieren a los conceptos del periodo del desarrollo y la universalidad de los mismos. Y en cuanto a la implicación de la teoría de Piaget sobre el desarrollo social y la educación, hablaremos que dados intereses específicos de Piaget sobre la explicación del desarrollo de la inteligencia, este autor no se ocupó específicamente del desarrollo social, aunque reconoció el impacto de la interacción social sobre la construcción de todo tipo de conocimiento. El marco constructivista en el que se sitúa la teoría de Piaget sí tiene importantes implicaciones para la educación y para definir el papel del profesor ante el desarrollo de niños y adolescentes. En cuanto a los objetivos, serían conocer la figura de Piaget y su trayectoria intelectual para poder situar sus aportaciones sobre el desarrollo infantil, el asimilar los principales conceptos de la teoría piagetiana, distinguir y comparar los factores del desarrollo y los mecanismos que lo posibilitan, comprender el concepto de esquema y la evolución de los esquemas a lo largo del desarrollo, obtener una visión general de los periodos del desarrollo planteados por Piaget, comprender y valorar algunas de las principales críticas que se le han hecho a la teoría y conocer algunas implicaciones del modelo piagetiano sobre el desarrollo social y la educación.
Jean Piaget sigue siendo la figura más relevante que existe en el panorama teórico del desarrollo cognitivo. A pesar de las numerosas críticas que ha recibido su teoría y de los cambios que se han producido en las últimas décadas, su explicación acerca del desarrollo del pensamiento sigue siendo la más completa y estructurada que nunca se haya formulado en esta disciplina. En este tema hablaremos y vamos a exponer de manera resumida sus principales aportaciones teóricas y algunas de las críticas recibidas, y antes realizaremos un breve repaso a ciertos aspectos de su biografía que nos ayudan a entender su visión sobre el desarrollo. Hablemos de ello, sobre la biografía de Jean Piaget, juventud y formación. Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel, una pequeña y culta ciudad suiza de habla francesa. Fue el mayor de 3 hermanos y el único varón. Su padre era un respetado historiador que le transmitió el gusto por el conocimiento y la reflexión. Su madre era una mujer excéntrica, que a veces dificultaba la normalidad de la vida familiar. Este rasgo de la personalidad de su madre hizo, según reconoció el propio Piaget, que abandonara pronto las actividades lúdicas y se dedicara a otras tareas más serias. Además, la complicada relación con su madre despertó en él un interés por el psicoanálisis y le llevó años más tarde a someterse a un análisis. El clima intelectual de Neuchâtel hizo mella en el joven Piaget y allí comenzó a recorrer el camino que culminaría mucho tiempo después con la formulación de su teoría sobre el desarrollo del pensamiento. A los 10 años, Piaget empezó a trabajar en el Museo de Historia Natural de Neuchâtel como ayudante del director Paul Gaudet. A través de las explicaciones de Gaudet empezó a interesarse por los moluscos. Aprendió a conocerlos y clasificarlos. Paul Gaudet fue una figura importantísima en la evolución posterior de Piaget. Este le introdujo en un mundo nuevo y le alimentó una pasión que Piaget cultivaría durante muchos años, dando como fruto su tesis doctoral presentada en 1918. A los 13 años, Piaget pronunció un discurso para ingresar en el Club de los Amigos de la Naturaleza, que era la rama juvenil de la Sociedad de Ciencias Naturales de Neuchâtel. Estas sociedades educativas, que estaban dirigidas por las personalidades académicas de la ciudad, tenían una doble misión. Por una parte, se encargaban de la formación teórica y científica de los jóvenes y por otra, de inculcar los valores morales de la época. El Club de los Amigos de la Naturaleza organizaba salidas a las montañas en las que se observaban y recogían datos sobre ciertos fenómenos botánicos o zoológicos. Posteriormente se organizaban sesiones en las que los diferentes miembros del club presentaban los resultados más relevantes de sus investigaciones. Aunque la mayor parte de los mismos eran adolescentes que aún no tenían una formación académica rigurosa, las tareas que llevaban a cabo eran tomadas muy en serio y se publicaban en la revista de la sociedad. Con 15 años, Piaget entró a formar parte de la Sociedad de Ciencias Naturales y empezó a establecer contacto con algunos de los científicos más relevantes de la época en Suiza. En este momento comenzó una intensa actividad científica que se tradujo en numerosas publicaciones acerca de los moluscos y en su progresivo descubrimiento de otras cuestiones que marcarían el resto de su trayectoria intelectual. En las reuniones de la Sociedad de Ciencias Naturales se trataba a menudo cuestiones relacionadas con la filosofía y la metafísica, así como aspectos vinculados con la evolución, las ideas sobre la transmisión de caracteres adquiridos de Lamarck, la formulación de las leyes de Mendel, que se publicaron en 1865, pero que no llegaron a ser conocidas por la comunidad científica hasta 1900, y la publicación del origen de las especies, de Darwin, 1859, constituían temas de importante discusión para los naturalistas. A través de estas sesiones y de su continua formación, Piaget descubrió a Henri Bergson, uno de los filósofos que marcaron profundamente su pensamiento posterior. Piaget adoptó las ideas de Bergson sobre el conocimiento, la vida y la metafísica, y se lanzó al descubrimiento de la filosofía. Mediante este ámbito de conocimiento buscaba respuesta a una de sus mayores preocupaciones de la época: cómo reconciliar su profundo sentimiento cristiano con el saber científico. Piaget recibió una educación religiosa que marcó sus inquietudes juveniles. Como consecuencia del planteamiento de problemas religiosos aparecieron, en plena Guerra Mundial, dos importantes publicaciones: La misión de la idea, en 1915, y la novela autobiográfica Recherche, 1918. En ambas aparece como telón de fondo una Europa destrozada por la guerra, y Piaget da cuenta de sus primeros sistemas teóricos mezclados con sus crisis religiosas. En el mismo año de la publicación de Recherche, Piaget finaliza sus estudios universitarios de ciencias naturales realizados en la Universidad de Neuchâtel, con la defensa de su tesis doctoral sobre la variabilidad y clasificación de los moluscos. Después de pasar un semestre en la Universidad de Zúrich, se trasladó a París, donde trabajó durante 2 años en el laboratorio de Binet y continuó su formación en la Universidad de la Sorbona. Durante este periodo de tiempo, Piaget estudió lógica
y filosofía de la ciencia y se interesó por el psicoanálisis. El trabajo en el laboratorio de Binet le puso en contacto por primera vez con niños de carne y hueso y le permitió establecer la unión entre las formas de vida, sobre las que ya había teorizado, y las formas de pensamiento reales. En este laboratorio, Piaget tenía como misión estandarizar los tests de razonamiento de Bohr en una muestra de niños franceses. Al pasar estas pruebas, Piaget se interesó sobre todo por los errores que cometían los niños, es decir, le llamaron la atención los impedimentos cognitivos que tenían los niños para resolver determinadas tareas aparentemente simples para los adultos. A partir de este momento, Piaget se dedicó a estudiar el desarrollo del pensamiento desde el nacimiento hasta la edad adulta. En 1921, Piaget regresó a Suiza para trabajar como director de los proyectos de investigación de los alumnos del Instituto Jean-Jacques Rousseau, y desde entonces pasó la mayor parte de su vida en Ginebra, dando clases, entre otras cosas, de psicología, sociología y filosofía de la ciencia. En 1955 fundó el Instituto Internacional de Epistemología Genética, en Ginebra, y se dedicó a investigar y perfeccionar la formulación de su teoría hasta su muerte, el 16 de septiembre de 1980. Durante su larga profesional carrera recibió numerosos premios. Como reconocimiento fue nombrado doctor honoris causa por 31 universidades, entre ellas la Sorbona, Harvard y Cambridge. Y como fruto de su intensa actividad, Piaget dejó un legado de más de 50 libros y 500 artículos, y una teoría que sigue constituyendo la principal referencia cuando se trata de explicar el desarrollo de conocimiento humano. Hablemos de los principales conceptos de la teoría piagetiana. La influencia de las preocupaciones propias de la biología manifiesta claramente en la teoría de Piaget sobre el conocimiento. Las teorías biológicas tienen como objetivo explicar la existencia de las diversas formas orgánicas y su adaptación al medio, mientras que el objetivo de las teorías epistemológicas es explicar cómo se adaptan las formas de pensamiento a la realidad. De esta forma, la misión de las estructuras biológicas e intelectuales es la misma: adaptarse al medio en el que viven. Piaget encontró una estrecha relación entre estas dos ramas del conocimiento e intentó unirlas en un marco teórico común que denominó epistemología genética. El objetivo principal de la epistemología genética era estudiar el desarrollo del conocimiento, epistemología, desde su propia génesis. En este sentido, el término genético se refiere aquí al origen y formación del conocimiento, a su génesis, y no a los principios biológicos que puedan regular el conocimiento. Creemos que toda investigación en psicología científica debe partir del desarrollo y que la formación de los mecanismos mentales en el niño es la que mejor explica su naturaleza y funcionamiento en el propio adulto. La finalidad esencial de la psicología del niño nos parece, pues, ligada al hecho de que ésta constituye un método explicativo para la psicología científica en general. Con otras palabras, creemos que procura la dimensión genética indispensable a la solución de todos los problemas mentales. Piaget, 1964-1985. La propuesta teórica elaborada por Piaget tiene como una de sus principales aportaciones el reconocimiento del carácter activo del sujeto en la elaboración de su propio conocimiento. El organismo interactúa con el medio y gracias a las acciones que realiza sobre él puede conocerlo. De este modo, a través de la acción se conectan las formas biológicas, los organismos y las epistemologías, el conocimiento. Para que un organismo se desarrolle intelectualmente necesita construir y reelaborar la información que capta del medio, de forma que el conocimiento nunca estaría compuesto por una asociación simple entre elementos, ni por repeticiones y copias idénticas de lo que se percibe a través de los sentidos. Esta postura epistemológica, en la que el conocimiento del mundo depende de cómo el sujeto interiorice y elabore la información que recibe, dio lugar a un enfoque ya clásico, dentro de las explicaciones sobre el desarrollo humano, denominado constructivismo. Hablemos de los factores del desarrollo. Como ya hemos visto, el constructivismo constituye una posición intermedia entre el innatismo y el empirismo. Por eso, aunque pone el énfasis en la acción del propio sujeto, intenta conciliar los elementos básicos de cada una de las posturas en una compleja teoría del desarrollo que postula la existencia de factores innatos y del medio, y sobre todo de un elemento de coordinación. Según la teoría piagetiana, existen 4 factores que posibilitan y explican la adquisición del conocimiento. Estos son la maduración, la interacción con el mundo físico, la interacción social y la equilibración.
La maduración se refiere a la herencia genética, los aspectos biológicos que condicionan nuestro conocimiento y desarrollo. A partir de esta estructura heredada, el sujeto comienza a realizar acciones sobre el mundo físico y social. Mediante estos dos tipos de interacción se pone de manifiesto el peso de la acción como motor del desarrollo, es decir, las acciones que el sujeto realiza sobre el medio físico, el mundo material, y las interacciones que lleva a cabo con los demás, que se convierten en factores fundamentales en la explicación del conocimiento. Por último, según la teoría piagetiana, aunque la tendencia natural del organismo es el equilibrio, la interacción con el medio provoca en el organismo una serie de desequilibrios. Para resolver estos desequilibrios y lograr la adaptación, Piaget postula la existencia de un cuarto mecanismo denominado equilibración, que coordina el resto de los factores. La equilibración supone un elemento de autorregulación del propio sujeto que tiende a dotar a todo el sistema de equilibrio para lograr la adaptación. Hablemos de los mecanismos del desarrollo. A pesar del énfasis que la teoría piagetiana otorga a la construcción activa del conocimiento, como acabamos de ver, Piaget no negó el papel que desempeña la herencia, considerando la maduración uno de los factores fundamentales de su modelo teórico. Así, definió dos tipos de condiciones heredados, denominados invariantes estructurales e invariantes funcionales. Las invariantes estructurales se refieren a las características que nuestro organismo, principalmente nuestros sentidos, y que nos imponen una serie de restricciones en el conocimiento. Por ejemplo, nuestro sistema visual y auditivo percibe ondas de una determinada longitud y frecuencia, lo cual hace que no podamos conocer directamente los átomos, los rayos ultravioletas o cómo rebotan los sonidos. Los invariantes funcionales son los mecanismos de funcionamiento que posee el organismo para llevar a cabo esa construcción del conocimiento. Entre los invariantes funcionales se encuentran la asimilación y la acomodación, dos elementos centrales en la teoría piagetiana que explicamos a continuación con detalle. Tanto los invariantes estructurales como los funcionales son de naturaleza biológica y, por tanto, comunes a toda la especie. La continua interacción del sujeto con el medio en el que vive provoca desequilibrios, puesto que, como ya hemos visto, la finalidad del organismo es adaptarse al medio. Sus acciones van a estar encaminadas a eliminar los desequilibrios que surgen al interactuar con el medio. Por ejemplo, un bebé recién nacido necesitará que su mano adopte una posición determinada para lograr agarrar un sonajero. Una vez que haya conseguido realizar esta acción, podrá coger otros objetos similares y conocer sus características. Solamente a través de esta simple interacción con los objetos, el bebé estaría empezando a construir su conocimiento sobre el mundo y a desarrollar su inteligencia. Sin embargo, cuando este mismo bebé pretenda coger un objeto con una forma diferente, por ejemplo una pelota, tendrá ante sí un problema que resolver, un desequilibrio. Para resolverlo, necesitará adoptar una nueva forma de agarre que le permita coger la pelota, es decir, modificará la posición de los dedos para adaptarla a otro tipo de objetivos y de objetos. A través de este ejemplo se pone de manifiesto los dos mecanismos funcionales básicos a los que antes aludimos, que interactúan de forma complementaria: la asimilación y la acomodación. Mediante la asimilación, el sujeto puede integrar conocimientos nuevos en un esquema ya creado, y mediante la acomodación, el sujeto puede modificar las estructuras de conocimiento. Siguiendo el ejemplo anterior, el bebé asimila información a una estructura ya creada cuando, una vez que sabe cómo agarrar el sonajero, puede coger e inspeccionar otros objetos realizando la misma acción, es decir, aplicando el mismo esquema. Pero realiza una acomodación cuando su forma de coger ya no le sirve para agarrar un nuevo tipo de objeto, la pelota. En este caso, tendrá que crear un nuevo esquema de acción que le permita alcanzar su objetivo. La asimilación y la acomodación son mecanismos que se emplean a lo largo de toda la vida para construir el conocimiento. Igual que los bebés, los niños y los adultos continúan asimilando y acomodando esquemas. Los adultos tenemos teorías implícitas sobre cómo funciona el mundo, es decir, construimos esquemas que nos ayudan a comprender, predecir y actuar. Por ejemplo, tenemos ciertas ideas acerca del comportamiento de los objetos en nuestro medio, su peso, su caída, etc., que nos ayudan a actuar de forma adecuada. Sin embargo, en determinadas circunstancias nuestras predicciones fallan. Así, determinados objetos no caen, sino que flotan en el agua y fuera de nuestra atmósfera todo queda suspendido en el aire.
Cuando nos encontramos con elementos que no encajan con las teorías que ya tenemos, nos encontramos igual que los bebés, ante un desequilibrio, y para resolverlo ponemos en marcha los mismos mecanismos con los que cuentan los recién nacidos. Tendremos que asimilar la nueva información acomodando nuestros viejos esquemas. Entonces, ¿existe alguna diferencia entre el pensamiento infantil y el pensamiento adulto? Evidentemente sí, pero según Piaget, esta no se encuentra en el propio mecanismo de construcción del conocimiento, sino en el tipo de operaciones que los sujetos son capaces de realizar y la organización que imponen al propio conocimiento. Hablemos sobre el concepto de esquema. Para entender mejor los conceptos de asimilación y acomodación hay que relacionarlos con el concepto de esquema. Para Piaget, los esquemas son las unidades psicológicas básicas de funcionamiento. El conocimiento se ha organizado en esquemas, que con el desarrollo se pueden modificar, combinar, reorganizar o coordinar. En cada uno de los periodos de desarrollo se construyen esquemas de conocimiento diferentes. Así, los recién nacidos vienen dotados únicamente con una serie de esquemas, reflejos, como la succión o la aprehensión, que les permiten realizar acciones simples sobre los objetos. Más tarde podrán coordinar estas secuencias de acciones y construirán los primeros esquemas simples denominados esquemas de acción. Por ejemplo, el bebé que antes quería coger un sonajero viene al mundo con el esquema reflejo de prehensión y podrá realizar la acción de coger sin que sea necesario un control voluntario. Sin embargo, a base de coger podrá encadenar las diferentes acciones que realiza cuando coge algo, la posición de los diferentes dedos, la presión que realiza cada uno de ellos, etc., en un esquema de acción controlado de forma voluntaria, a partir del cual podrá empezar a asimilar nueva información y acomodar su propio esquema de acción. La acción sobre los objetos es la única fuente de conocimiento posible para los bebés. Y de acuerdo con esto, los esquemas les permiten organizar el conocimiento que van adquiriendo a partir de las acciones que realizan sobre los objetos. Más tarde, hacia el año y medio aproximadamente, los sujetos podrán construir otro tipo de esquemas que se denominan esquemas representacionales. Esto ocurre cuando los niños son capaces de formar representaciones mentales. A lo largo del desarrollo se van creando esquemas cada vez más complejos y abstractos, de forma que el pensamiento también se va haciendo cada vez más complejo y abstracto. El nivel intelectual de una persona dependerá del número de esquemas que haya construido, de su naturaleza y de cómo los organice y combine. Mediante la construcción de esquemas de conocimiento, Piaget consigue enlazar los reflejos con el pensamiento abstracto. Es decir, apelando a los mismos mecanismos, crea una formulación que parte de elementos tan simples como los reflejos y la acción sobre los objetos, pero que termina explicando cómo surgen las formas más sofisticadas del pensamiento adulto. Esta unión constituye, entre otras, una de las geniales aportaciones de Piaget. La inteligencia verbal o reflexiva reposa sobre una inteligencia práctica o sensoriomotriz que se apoya a su vez sobre los hábitos y asociaciones adquiridos para combinarlos de nuevo. Estos suponen, por otra parte, el sistema de los reflejos, cuya conexión con la estructura anatómica y morfológica del organismo es evidente. Por consiguiente, existe una cierta continuidad entre la inteligencia y los procesos puramente biológicos de morfogénesis y de adaptación al medio. Piaget, 1936-2003. Cuando un organismo se encuentra ante un desequilibrio, intenta en un primer momento resolverlo mediante la asimilación, es decir, intenta incorporar la información nueva que se le presenta a un esquema que ya posee. Esta es quizá la solución menos costosa, pero no siempre funciona. Cuando la mera asimilación de la información no sirve para resolver el conflicto cognitivo, entonces el organismo acomoda su esquema creando uno nuevo para que pueda asimilar dicha información. Aunque hay situaciones en las que predomina la asimilación y otras en las que predomina la acomodación. Sin embargo, ambos mecanismos se dan de forma simultánea. Por una parte, cuando se asimila información nueva, suele producirse a la vez cierta acomodación de los esquemas de conocimiento, y por otra, cuando se acomodan los esquemas de conocimiento, a la vez se está asimilando información nueva. Así pues, se puede decir que la asimilación y la acomodación trabajan de forma conjunta para resolver desequilibrios y lograr la adaptación del organismo. En palabras del propio Piaget, dice: la asimilación jamás puede ser pura, porque al incorporar los elementos nuevos a los esquemas anteriores, la inteligencia modifica sin cesar estos últimos para ajustarlos a los datos nuevos. Pero a la inversa, las cosas jamás son conocidas en sí mismas, puesto que este trabajo de acomodación no es nunca posible más que en función del proceso inverso de asimilación.
El desarrollo se concibe, según Piaget, como una sucesión de diferentes estadios o periodos caracterizados por el empleo y la organización de unos esquemas determinados. Piaget describió 3 periodos: el sensorio-motor, el operatorio concreto y el formal. Estos periodos responden a diferentes formas de organización mental, utilizan unas estructuras generales de pensamiento y son momentos de equilibrio en los que el sujeto utiliza esas estructuras cognitivas. Entre unos periodos y otros hay diferencias cualitativas, es decir, el tipo de estructuras que se emplean en unos y otros son cualitativamente diferentes. Así, las estructuras que se utilizan en cada uno imponen una determinada visión sobre el mundo, una forma particular de relaciones con él y una comprensión sobre las cosas cualitativamente diferentes. Por ejemplo, durante el periodo sensorio-motor, el sujeto emplea esquemas de acción y se relaciona con el mundo a partir de esta estructura cognitiva. Los niños de estas edades no tienen una visión del mundo en términos abstractos, puesto que no pueden manejar ese tipo de esquemas de conocimiento. Al contrario, los adultos manejamos esquemas representacionales y cuando alcanzamos el periodo formal, podemos, entre otras cosas, razonar acerca de hipótesis. La utilización de ese tipo de esquemas nos abre un mundo diferente y nos ofrece una visión completamente distinta que los niños pequeños no pueden tener. Según esta teoría, no es solo la acumulación del conocimiento lo que nos hace entender el mundo de una forma determinada, sino principalmente el tipo de estructura mental que utilicemos para analizarlo. A continuación describiremos los rasgos típicos de cada uno de los periodos del desarrollo y las visiones particulares del mundo a las que dan lugar.